Muy buenos días, amigos que nos escuchan. Agradecemos su preferencia a su programa Escuchando el Dabar de Dios. Te saluda Josefina González en este bello puerto de Veracruz, dándote la bienvenida a este tiempo en tu programa Escuchando el Dabar de Dios. Estamos seguros que el Señor hablará a tu corazón. Y bien, pues una vez más, gracias amigo que nos has sintonizado en esta tu estación Radio Enciende una Luz, una estación que llega a más de 110 países vía satelital, por lo cual le damos muchas gracias. Y queremos aprovechar esta mañana para enviar saludos hasta Coatepec a la pastora Mari, al pastor Daniel, a la pastora Luzma en el Distrito Federal, en el Estado de México a la pastora Tere González, hasta McAllen también enviamos saludos a Martita Chelius, que cada viernes nos sintoniza. Enviamos saludos a nuestro amigo Aldo Flores aquí en la ciudad de Veracruz y a Eddie Martínez en Guadalajara. Reciban también en Argentina, Costa Rica, Colombia, a nuestros hermanos que allá nos sintonizan, muchos saludos. De verdad es un privilegio poder ser proclamadora de la palabra de Dios. Y pues anímate esta mañana, que grandes cosas nos esperan de parte de Dios. Sí, debes estar seguro, Dios tiene pensamientos de bien para ti y Él tiene algo nuevo y mejor, porque cosas que no hemos visto ni oído son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y esta mañana nos queremos preparar con la palabra de Dios, que para nosotros es una espada, nos equipa, nos adiestra. La palabra de Dios es poderosa en nuestras vidas. Así que prepárate también con la Biblia, con pluma, con lápiz o papel, para que tomes nota. Y quisiera que esta mañana te unieras conmigo, amigo que me escuchas, y pudiéramos orar para que esta palabra quede clara a nuestro entendimiento y llegue hasta nuestro corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, damos gracias por tu bondad. En verdad estamos agradecidos por tu fidelidad, tu misericordia, tu gran amor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que eres y por lo que nos das. Y esta mañana con gratitud recibimos tu palabra. Es el alimento espiritual que nos edifica, que nos nutre, que nos ayuda para crecer, que aumenta nuestra fe, que nos da sabiduría y tantas otras cosas que tu palabra produce en cada uno de los oyentes. Así que te bendecimos y declaramos que el Espíritu Santo fluye con poder y libertad para trabajar a través de tu palabra en el corazón de cada uno de aquellos que nos han sintonizado. Creo que esta palabra es fiel y verdadera y va a dar fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos entonces a entrar al tema esta mañana. Nuestro tema es: paga con un bien un mal. Sí, quiero decirte, pagar con un bien es algo humano. Seguramente tú has recibido un bien y por ello has querido corresponder con un bien. Pero pagar con un mal un bien, eso es diabólico. Que te hayan hecho un bien y hagas un mal, eso no procede de Dios. Pero pagar con un bien un mal es divino. Eso es divino. Eso habla de la obra de Dios en la vida de esa persona. Y esta mañana, con el tema paga con un bien un mal, quisiera que pudiéramos ir a la Escritura en el segundo libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 6, y quiero dar lectura del versículo 8 al 23. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Así dice la Escritura: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto,
y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: vayan y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Qué hermoso pasaje es este. En él vamos a encontrar algunas enseñanzas que son muy útiles para que nosotros podamos aprender a pagar con un bien un mal que nos hace. Mira, en el versículo 9 vamos a poder ver la guerra que había entre las naciones de alrededor con Israel. Y la guerra no es nada nuevo. Desde el Edén vemos que hay un enemigo que hace la guerra al hombre. Tú y yo debemos saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los hombres, no es contra tus hijos, tu esposo, tu suegra, no. Nuestra lucha es con un enemigo espiritual que se llama Satanás, que anda como león rugiente buscando a ver a quién devora, buscando nuestros lados vulnerables para por ahí querer agarrarnos. Y bueno, la guerra sabemos que inició en el cielo, con esa rebelión que él levantó y donde una tercera parte le siguió. Pero después, cuando él fue lanzado de allá, esta guerra también se hizo una guerra terrenal. Y él empezó sus estrategias y su ataque ahí desde el Edén con Adán y Eva, incitándolos al mal, a la desobediencia contra Dios. Cuando ahí en el Edén él tentó a Eva y ésta cayó, y bueno, la guerra también se hizo una guerra aquí en la tierra. Pero ¿sabes algo? Encontramos en el versículo 10 cómo es que Dios revela a sus siervos las cosas que al parecer pueden estar encubiertas. Dios es el que revela todas las cosas, porque en medio de esta batalla que tenía Israel con sus enemigos los sirios que le venían a hacer la guerra, Dios estaba revelando al profeta Eliseo lo que acontecía. Y esa era una forma de Dios al mostrarle al profeta lo que estaba haciendo el enemigo,
para que ellos pudieran vencer. Qué importante es que nosotros le pidamos a Dios y a su Espíritu Santo que nos revele cuando estamos en batalla, nos revele contra quién estamos verdaderamente luchando, que nos revele la estrategia que tiene para obtener la victoria. Es tan importante ser guiados por el Señor, porque ¿sabes algo? El razonamiento humano nos puede traicionar y además es muy limitado. Como lo vemos en el versículo 11, el rey de Siria, según su razonamiento, él pensaba que había un traidor dentro de sus filas, porque él no tenía el entendimiento espiritual. Pero tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Y cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, dice Dios, son las que Él ha preparado para los que le amamos. Así que si tú eres una persona que ama a Dios, entonces el Espíritu Santo te va a revelar aquellas cosas que tú no sabes. Ten la seguridad que cuentas con el Espíritu Santo para poder discernir las cosas que aparentemente están ocultas. Sí, amigo que me escuchas, ¿cuánto necesitamos del discernimiento de Él en relación con nuestros hijos? A veces no sabemos lo que están haciendo, cómo se están conduciendo, en qué peligros se pueden encontrar. No sabemos a veces de la pareja, pero qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios, permitirle que Él nos guíe. Y sabes, nada de lo que hacemos, de lo que decimos, que pensamos o planeamos, no importa el lugar donde sea, por recóndito que estemos, nada escapa del conocimiento de Dios. Así que el mejor consejero, el mejor confidente y la mejor persona a quien tú puedes acudir para conocer realmente el fondo de las cosas es el Espíritu Santo. Es buscar en Dios ese conocimiento que viene de lo alto. ¿Cómo es? Mira, este rey de los sirios, él pensaba que las cosas eran porque había alguien dentro de su ejército que le decía al pueblo de Israel lo que estaban haciendo. Pero ¿cómo es que supo? Nos muestra el versículo 12, cómo es que realmente Israel sabía los movimientos del rey de Asiria y sus ejércitos. Bueno, es porque Dios revela las cosas. Así es. Uno de los siervos del rey le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey todas las cosas. Él puede discernir aún lo que tú haces en lo secreto, en tus recámara. Y sí, esa es la verdad. ¿Cómo podemos saber aquellas cosas que van más allá de nuestro conocimiento o aún de nuestro entendimiento? Dios es el que manifiesta aún las cosas que están ocultas. Y si tú eres un hijo de Dios o un siervo de Dios que tienes comunión con Él, con el Señor, con su Espíritu Santo, créeme que si tú buscas la revelación, la vas a encontrar. Si tú buscas la verdad en el Señor, Él te la va a revelar. Entonces, imagínate por un momento, ¿qué podía hacer el rey de Siria y sus ejércitos contra tal servicio de inteligencia? Porque que Dios esté de nuestro lado y que podamos tener tal revelación es como un servicio de inteligencia que nos permite conocer mucho más allá de lo que nos imaginamos. Imagínate, ¿qué podía hacer entonces? ¿Qué podían hacer los sirios? Nada. Todos los pasos que daban, todas las acciones que tomaban, las estrategias que querían a llevar a cabo contra Israel, Dios se las revelaba. ¿Para qué? Para guardarlos y librarlos de la mano de sus enemigos. Entonces el rey, desde luego, sabiendo esto, dijo: si él es la causa, si este hombre es el que está estorbando nuestros planes, préndanlo, hay que matarlo.
Pero bueno, el rey no sabía, el rey sirio no sabía que se estaba poniendo contra Dios mismo, porque cuando alguien está atentando contra un hijo de Dios, contra alguien del pueblo de Dios, lo está haciendo contra él, como cuando Pablo, ¿recuerdas cuando Pablo nos dice el libro de los Hechos? Él perseguía a los cristianos, él perseguía a aquellos que se habían convertido a Jesucristo, y entraba a las casas y los sacaba de los cabellos y los asolaba a la iglesia, pero en realidad él estaba enfrentándose a Jesús, él estaba luchando contra Jesucristo, de manera que el día que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús se lo dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y bueno, sabemos que el que se pone con nosotros se está poniendo con Dios mismo, porque somos sus hijos, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Yo sé que también cuando alguien se pone con tus hijos, se está poniendo contigo porque son tuyos y tú los vas a defender con capa y espada y no vas a dejar que los dañen. Así Dios, Él es bueno, Él nos defiende, Él está por nosotros, Él testifica por nosotros aunque nuestro adversario nos forme proceso. Y debemos estar convencidos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muchas podrán ser las obras, los planes y las cosas que el enemigo levante contra nosotros y frague aún en lo oculto. Pero el Señor es el que nos libra del mal, es el que nos esconde en lo más profundo de su tabernáculo. En Él podemos estar seguros, aunque un ejército se levante contra nosotros, aunque muchos se levanten contra el pueblo de Dios. Y seguimos en este pasaje, vemos en el versículo 14, ahí encontramos que muchos eran los enemigos contra Israel y estaban bien armados. Y puede ser también tu caso, que muchos son tus enemigos, que sean numerosos y muy adiestrados y armados. Pero ¿sabes algo? Enemigo grande para nuestro Dios, no hay ejército numeroso, Él nunca ha perdido batalla alguna, Él no conoce la derrota, así que no importa cuán hábiles o diestros puedan ser nuestros enemigos, esas huestes de maldad que se levantan para matar, para robar, para destruir en nuestra vida, pero en el Señor Jehová de los ejércitos podemos estar confiados y podemos estar seguros. Él es el que nos defiende, Él es el que nos ayuda en la batalla, Él es el que nos guarda del mal. Entonces, ellos habían usado una estrategia muy apropiada en ese tiempo. Habían sitiado la ciudad, la habían rodeado y habían cerrado los insumos. Era una estrategia que se usaba mucho en el tiempo antiguo. Los ejércitos invasores venían a las ciudades, muchas de ellas estaban amuralladas, estaban resguardadas, habían guardas alrededor. Sin embargo, cuando sitiaban la ciudad, era una estrategia en la que solo esperaban que se les terminara el agua, que se les terminara el alimento. Estaban dando tiempo a que, dado que no podía el ejército de dentro entrar ni salir para aprovisionarse, estaban ahí esperando al acecho para que se les terminaran sus insumos. Y así habían hecho los enemigos sirios contra Israel. Pero en el versículo 15, ahí encontramos cómo el pueblo de Israel, a través de su profeta, tenía también una forma de actuar, de responder ante tales ataques, ante tales estrategias del enemigo. Y entonces vemos que, dice la Escritura, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios.
Este se dio cuenta que la ciudad estaba sitiada y que había mucha gente de a caballo, había jinetes, ejércitos y había carros cerrados, lo cual le produjo temor. ¿Sabes por qué? Porque Giezi, el siervo de Eliseo, estaba viendo con sus ojos naturales. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser gente que no anda por vista, sino por fe, llamando las cosas como Dios las ha dicho y mirando al invisible. Plenamente convencidos debemos estar que Él es poderoso para hacer lo que nos ha prometido, para cumplir lo que Él ha dicho. Giezi, al ver tal ejército y ver tal forma de armamentos y de armas y demás, tuvo temor. Y entonces le dijo al profeta, ¿qué haremos? Y hay ocasiones en las que el enemigo nos tiene rodeados, como ese que viene, anda como león rugiente buscando y viendo, y a veces nos sentimos cercados. No sabemos qué hacer, a dónde ir. Y nos sucede como a este siervo Giezi. ¿Qué haremos? Y esa situación nos infunde temor, nos provoca desaliento, duda, desánimo, pero hoy te digo, Dios es fiel, no temas, no desmayes, no claudiques, no te aflijas, no te angusties. ¿Quiénes son tus enemigos? Tal vez son muy numerosos y muy fuertes. ¿Enfermedad? ¿Contienda? ¿Pleito? ¿Tristeza? ¿Dolor? ¿Necesidad? No importa cuáles sean, déjame decirte que en Dios podemos confiar y en Él haremos proezas. Eliseo alentó a su siervo y le dijo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa es una realidad. Dios ha enviado sus ejércitos celestiales, ángeles de alto rango, a favor de su iglesia, para ayudarla a librar la batalla y dar la victoria. Así que nuestros enemigos serán muchos y estarán muy armados, pero no son mayores que nuestro Dios. Él es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, poderoso en batalla. Él es el victorioso, Él es el vencedor. No te desanimes. Vemos que Giezi se levantó muy de mañana para ver qué tenía que hacer. Nos dice el versículo aquí en el versículo 17, que Eliseo oró. Eliseo oró. Giezi a sus propios ojos se había descalificado. Él había pensado, porque ya sabes que la mente es muy calibradora y la mente es muy ligera, y empiezan a venir muchos pensamientos. ¿Y si se muere? ¿Y si no sana? ¿Y si empeora? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Y los médicos? ¿Y el hospital? ¿Y las medicinas? ¿Y qué vamos a hacer? Ten calma. Dios está en control y en conocimiento de todas las cosas. No te veas como se vio Giezi, tan pequeñito, tan descalificado en tal batalla, porque la batalla era dura y sus enemigos los habían rodeado. Pero, ¿qué es lo que tú haces cuando tus enemigos te están haciendo la guerra? ¿Tienes temor o angustia? Échala fuera de tu vida. Ella no tiene legalidad, ni parte ni suerte en ti. Ten paz, confía en Dios, descansa en Él, ora. ¿Cómo es que estás viendo tus circunstancias, amigo que me escuchas? Tal vez son situaciones difíciles las que vives. Yo no digo que no. Tal vez tus problemas son grandes. A veces pasamos por ellos. Pero ¿con qué ojos estás viendo todas estas cosas? ¿Con qué ojos? Con ojos de fe, porque la fe no está ciega, la fe tiene una visión. La fe nos permite ver hecho lo imposible. A veces andamos por vista y tenemos que aprender a andar por fe. A veces estás viendo que no alcanza, el salario no alcanza, el gasto no alcanza, ves que no hay oportunidad de dónde sacar. Pero acuérdate, ¿de dónde viene tu socorro? Recuerda bien, tu socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. A veces ves que estás orando por tus hijos o por tu esposo o por la familia en conversa y ves que no cambian.
Ten paz, descansa en el Señor. Él está obrando, pero Él hace las cosas hermosas en su tiempo. Recuerda bien, en su tiempo. Tenemos que aprender a ver en todas las aflicciones, situaciones, problemas, necesidades, ver la oportunidad para que Dios obre. Sí, para que Él obre y muestre su gloria, pero también tienes que ver en ello la oportunidad para que tú desarrolles tu fe. Vamos, amigo que me escuchas, hermano. Son oportunidades para que desarrollemos nuestra fe. Porque a veces decimos tenerla, sí, yo tengo fe en Dios, pero necesitamos tener la fe de Dios, la confianza plena en la palabra infalible de Dios. Y nuestra fe tiene que ser probada y tenemos que activarla y desarrollarla, porque, ¿sabes? Eso es la fe. La fe es certeza y convicción, es la certeza de lo que tú esperas. ¿Estás esperando la respuesta? Debes estar cierto de ello. ¿Estás esperando la sanidad? Debes estar cierto de ello. Y es la convicción de lo que no vemos, pero que por la fe lo podemos ver. Así que no temas, Dios es el que nos cuida, Él nos protege, nos provee, nos libra del mal, nos da la victoria. ¡Ánimo! Fortalécete en el Señor y en el poder de su Espíritu. Fortalécete en su palabra. ¿Qué palabra te ha dado Dios en la cual tú puedas esperar? Qué importante viene a ser en los tiempos adversos la palabra de Dios, en la cual podemos esperar. Así que, adelante, tomado de la mano del Señor. Mira, en el versículo 17 de este pasaje de Segunda de Reyes 6, vemos que Eliseo hizo lo mejor que cada hijo de Dios puede hacer cuando está en tiempos de aflicción. Y Eliseo, el siervo de Dios, oró. Él oró. En este caso, vemos que su fe estaba firme en el Señor, fue movida por los ojos de su siervo, esos ojos espirituales fueran abiertos. Tú y yo necesitamos tener nuestros ojos y nuestros oídos espirituales abiertos para lo que Dios quiere mostrarnos, para lo que Dios quiere hablarnos, porque en esas circunstancias Dios está y nos habla. Hay muchos que están ciegos espiritualmente, pero podemos orar para que vean. ¿Cómo es que pueden ser abiertos los ojos de los ciegos? A través de la oración. Jesús oró por muchos que vinieron a Él y que estaban ciegos, que habían perdido la visión, que habían perdido la vista, el sentido natural, pero también quienes espiritualmente han perdido la visión, que ya se desviaron, que ya no saben para dónde van. Y la oración es eficaz. La oración eficaz del justo trae muchas respuestas del Señor. Ahora, la guerra que ellos estaban enfrentando era una guerra real. Pero la guerra que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo enfrentamos, es una guerra espiritual y también es real. Porque hay una dimensión espiritual. Tal vez a tus enemigos no los ves, son invisibles, pero son reales. Y tienes que estar apercibido que Dios te ha dado una armadura, que Dios te ha dado armas poderosas, que Dios te ha dado un espíritu y una unción de guerra para vencer y te ha provisto de todos los elementos y las herramientas necesarias para que en medio de la batalla tú seas más que vencedor. Así está escrito. Y esa es una verdad. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y recuerda que nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y si Dios lo dice, así es. Dios en ningún momento nos ha dejado, nos deja ni nos dejará. Y lo debemos tener presente. Él está con nosotros. Aunque aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Y aún en la angustia y en nuestro abatimiento, Él está ahí con nosotros para sacarnos adelante, para darnos la victoria, para que podamos conocerle aún mejor. Mira, dice la Escritura en este pasaje que carros de fuego estaban ahí.
que estaban, carros del enemigo en esos, con caballos y ejércitos ahí contra ellos. Pero, ¿quieres que te diga algo? Hay carros de fuego de parte de Dios a favor tuya, sí, y tú tienes que verlo con tus ojos de la fe. ¿Recuerdas a Moisés? Elías, cuando fue arrebatado, dice la Escritura que carros de fuego pudo ver que venían por él. Y el Señor te decía hace un momento que hay carros, tiene sus ejércitos en el cielo, y esos también son con carros de fuego y están en favor de nosotros. Así que es hermoso saber que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que todo lo puede, que nunca pierde batalla alguna, jamás. Entonces, veamos, y aun si nuestros ojos se han cerrado, pidámosle al Señor que nos ayude a ver, porque Él nunca nos falla. Vemos en el versículo 18 de este pasaje, quiero aprovechar aquí, no sé si tú recuerdas de dónde era el capitán que fue sanado de lepra, por la instrucción que le dio el profeta Eliseo. ¿Te acuerdas de Naamán? La Biblia dice que era sirio, un capitán del ejército sirio. Ahora, fíjate bien, un capitán pues es un agente importante dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque es alguien que pelea las batallas para librar a la nación por la que está peleando. Así que Naamán, el capitán sirio, era alguien muy importante en el pueblo de los sirios, porque estaba en favor y en defensa de estos enemigos de Israel. Y años atrás, antes de que estuvieran aquí rodeando a Israel y que vinieran para causarles mal, un capitán de ellos había recibido un bien, había sido sanado, y preservado la vida, porque la lepra era una enfermedad mortal e incurable en ese entonces. Sin embargo, Dios hizo misericordia a este varón, y por la instrucción y por la administración del profeta había recibido su sanidad, y por lo tanto, pues dice la Biblia que su piel quedó como de bebé, nuevecita, sana, hermosa. Entonces, sin embargo, a pesar que ellos habían recibido un bien, ellos estaban pagando con un mal, porque en este tiempo estaban contra Israel. Entonces, aquí lo que quiero ir, tenemos que aprender de Dios a pagar con un bien un mal que nos hacemos. Dije al principio, el pagar un bien con un bien es humano, pagar un mal con un mal, un bien que nos hicieron, es diabólico, pero pagar con un bien un mal que nos hicieron, eso es divino. Es divino. Aquí vemos que esta batalla se libró en oración y se libró con armas espirituales. Nunca uses las armas naturales, porque tu guerra es espiritual, y tu guerra no es contra las personas, es contra las fuerzas del mal, contra las que tienes que usar las armas espirituales que Dios te ha dado: el ayuno, la oración. Mantén tu paz, porque cuando tú mantienes tu paz, Él pelea tu batalla. Son muchas las armas que Dios nos ha dado: el ayuno, la oración, el estar en paz, la santidad, etcétera, la fe. Y no podemos dejarlas de lado. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ha hablado. Entonces, una oración puede abrir o cerrar los ojos de alguien. En el versículo 18 vemos cómo la oración de Eliseo cerró los ojos naturales de los sirios, pero no para causarles un mal. Vamos a verlo. Entonces, la oración es tan poderosa, es tan eficaz, que puede abrir los ojos de un ciego.
sea físico o espiritual, pero también puedes cerrarlos. Puedes abrir puertas que nadie ha abierto y Dios las abre a través de la oración. Puede abrir los cielos, como cuando Elías, a través de esa poderosa oración, abrió los cielos después de 3 años y medio que no había llovido, y llovió. No podemos dejar de lado la oración, porque la oración es eficaz. Es un medio para acercarnos a Dios y poder ver respuestas y poder obrar milagros. Pero después que Eliseo oró y estos sirios quedaron ciegos, él entonces los guió a tierra de Israel. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él, así como está contigo y conmigo. El respaldo y la gracia de Dios está con aquellos que confían. Eliseo sabía que para el hombre era imposible librar tal batalla. Eran más numerosos, más adiestrados de los imposibles. Yo te pregunto, ¿lo conoces tú también? Pues si lo conoces, no temas. Y si no lo conoces, esta es una oportunidad para que lo conozcas. La Biblia dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es importante que tú y yo con nuestros labios clamemos a Él con todo el corazón y reconozcamos nuestra necesidad, reconozcamos nuestra condición de pecadores, de débiles, de vulnerables, de frágiles, y reconocer su majestad, su señorío, su grandeza, y recibir por la fe la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Vamos, yo te animo que en esta hora tú hagas una oración conmigo. Es la oración más importante. Aquí vemos a Eliseo orando, haciendo una oración. Y qué bueno que lo creas. Ahora oremos. Padre celestial, repite conmigo donde tú estés, desde lo profundo de tu corazón. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo amado y lo enviaste al mundo para dar su vida por mí y librarme del pecado. Hoy rindo mi corazón a Él y en Él deposito mi confianza, arrepintiéndome de todos mis pecados. Sálvame, sálvame, porque soy un pecador. Quiero caminar contigo, que tú mores en mi corazón y hacer vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. A los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, como tú en esta mañana, Él les ha dado el poder, la autoridad de ser hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Camina de la mano con Cristo, que grande es este pasaje. En el versículo 21 vemos que todos estos ejércitos, todo este ejército fue prendido en su astucia. Ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto, pero
fueron prendidos en su astucia. ¿Y cuántas veces Dios nos prende en nuestra astucia? Mira, por ejemplo, hay gente que viene a la casa de Dios, pero viene con motivaciones equivocadas. Sin embargo, Dios los prende en su astucia y son alcanzados para su reino y su gloria. Son tocados por el poder del Espíritu, aunque a veces vienen porque viene el esposo o la esposa, o porque los papás los traen, o porque vienen a ver a una joven, o porque vienen para obtener algo, porque vienen... Y Dios es experto en prender al hombre en su propia astucia. Así que nos damos cuenta que Eliseo, este tremendo profeta de Dios, los guió, te decía hace un momento, a Israel. Pero vemos que su corazón estaba alineado con el de Dios. Cuando los llevó y estuvieron ahí en Israel y el rey de Israel los vio, entonces preguntó qué debía hacer con ellos. Buscó el consejo en el profeta. Qué importante es que busquemos el consejo sabio basado en la palabra, que lo busquemos con el pastor, con el profeta, en la palabra, con el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay personas que hierran en el camino porque nunca escuchan consejo? Tú y yo tenemos que ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo. El rey de Israel era una persona, era el líder de la nación, alguien con autoridad, pero reconocía con humildad su necesidad, que no sabía qué hacer. Aquí le está pidiendo el consejo, ¿qué hago? Porque aún en la Escritura desde antes vemos en el libro de Josué cómo Dios levantó a Josué. Josué sería el líder de Israel, pero le dio la instrucción de que tenía que estar sometido al sacerdote. Y esto es hermoso porque en el pueblo de Dios, sometidos unos a otros, nadie es mayor que otro ni nadie lo sabe todo. Así que el rey de Israel se sometió al profeta, como lo hizo Josué, aún siendo el líder de Israel, lo hizo al sacerdote. Y entonces el rey de Israel recibió la respuesta divina, que no los matara, que no cobrara venganza por su propia mano, que no se cobrara él las cosas, que no pagara mal por mal. Tal vez hubiera sido para algunos justo, pero sabes, Dios nos insta, no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. No los mates, dijo el profeta, no los mates. Pon delante de ellos pan y agua, dales de comer, que coman, que beban y que vuelvan a sus señores. Déjalos en libertad. ¡Ay, qué hermoso! Aquí podemos ver, como dicen algunos, les dio con guante blanco, cachetada con guante blanco. Les pagó con un bien, un mal que ellos querían hacer. Y qué hermoso. Nuestro Padre es un corazón, nuestro Padre es un Padre con un corazón de amor, perdonador, que nos llama a no cobrar venganza por nosotros mismos, a no pagar mal por mal, a estar dispuestos a perdonar, a buscar la paz con todos. Y sabes, los súbditos del reino de los cielos tenemos que ser pacificadores, sí, que debemos amar la paz, buscarla, procurarla. Dice la Escritura que procuremos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que aprender a hacer misericordia. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Sino hacer justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Él. Eliseo significa Dios es salvación, y vino a ser salvación también para los sirios, aunque no eran el pueblo escogido de Dios. Aquí vemos en Eliseo una acción que está manifestando el propósito de Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y viva. Dios es salvación y nosotros tenemos que mostrar a Dios, tenemos que mostrar a Jesucristo y esa gran misericordia que Él tiene. Si tú has sido agraviado, ofendido, si has sido atacado, no hay nada mejor que puedas hacer que orar, encomendar tu causa al Señor, dejarla en sus manos y perdonar. Y hacer bien por ello.
Mira, el versículo 23 nos da las consecuencias que vinieron por causa de esa acción del rey y del profeta. Dice que entonces se les preparó una gran comida. Yo me imagino a los sirios han de haber estado con los ojos que se les saltaban, primeramente esperando a ver a qué horas los mataban, pero no sucedió eso. Esperando que los azotaran o no sé qué mal les hubieran hecho los israelitas, pero no sucedió eso. Y cuando vieron entonces que les hicieron una gran comida, quién sabe qué pensaron, tal vez nos están dando esta comida antes de darnos después el tiro de gracia, pero no era así. Y cuando el tiempo pasó y entonces vieron la amabilidad, la cortesía, la hospitalidad con que los trataron, les dieron comida, les dieron bebida, les dieron lo mejor que podían darles, y después los dejaron en libertad. Fíjate cómo termina este pasaje. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esa victoria, esa acción, ese bien que ellos hicieron con sus enemigos, provocó que jamás ese pueblo los atacara. Jamás. Tus enemigos, amigo que me escuchas, no son personas. Son las huestes de maldad. Tu enemigo es tu yo, tu carne. Y nosotros tenemos que aprender, saber qué hacer con ellos. Cuando tus enemigos son las personas, ¿qué tienes que hacer? La Biblia dice: ama a tus enemigos, porque es verdad que hay personas, dicen por ahí, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, y hay ocasiones en que pues personas nos hacen, ¿verdad? Situaciones, tienen malas actitudes, etcétera, pero ¿qué tenemos que hacer con aquellas personas que nos tratan mal? Amar a vuestros enemigos, dijo el Señor, cuando tus enemigos están siendo las personas, cuando así lo ves. Perdona a los que te aborrecen, dice el libro de Mateo del 5 al 7, que son las bienaventuranzas y que hablan del código de conducta, de ética para un integrante del reino de los cielos. Tú y yo no debemos vengarnos de esas personas que nos hacen la guerra, de esas personas que nos hacen el mal. Tenemos que amarlas, perdonarlas y reconocer que nuestros verdaderos enemigos son Satanás y sus demonios. Y a esos, ¿qué tenemos que hacer con esos enemigos espirituales? Reprenderlo, no dialogar con él, porque es un mentiroso. Y cuando tu enemigo eres tú mismo, déjame decirte, tienes que crucificarlo. Tienes que crucificarlo, tienes que hacer morir al yo, tienes que hacer morir a la carne. A veces queremos cobrarnos las cosas por nuestra propia cuenta y hacer justicia por nosotros mismos. Y ahí es cuando nos enfrentamos en una batalla, más que contra esas personas que nos están atacando, contra nosotros mismos. Pero el Señor te ha dicho: no te vengues a ti misma. A la larga será mejor hacer el bien. Dice el libro de los Gálatas: no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharán. Si no desmayan, no te canses de hacer el bien. Tal vez te pagan con mal por ese bien, pero al tiempo de Dios vas a cosechar, vas a ver la cosecha. No te vengues por ti mismo. No lo hagas, amigo que me escuchas. Deja el lugar a la ira de Dios y tú ten paz. Y pon todo eso en las manos del Señor, que Dios es fiel y justo. Él no da por inocente al culpable. Él no pervierte el derecho, no acepta cohecho, Él no tuerce la verdad. Él, a su tiempo, si tú te humillas, te exaltará. No es fácil hacerlo, yo lo sé. En esas situaciones, hoy la carne se levanta y nos sale lo González, lo Martínez, o no importa cómo te apellides, pero siempre lo mejor que podemos hacer es obedecer la palabra de Dios. Termino con esto y deseo que esta palabra te sea de gran bendición. No olvides
ese versículo 23, donde podemos ver el resultado que vino por haber hecho ellos el bien contra el mal que sus enemigos querían hacerles. Dios es fiel a su palabra, a esas promesas que ha hablado, y nunca miente. Quisiera que oráramos en esta hora, amigo que me escuchas. Vamos a hacerlo. Padre eterno, alabamos tu santo nombre y te damos gracias por tu palabra. Sumamente pura y edificante es tu palabra. Nos da el consejo y la instrucción, nos da la respuesta. Trae a nosotros ese bálsamo. Padre, en esta hora yo te pido que cada uno de los que han escuchado este mensaje, que pueda estar enfrentando fuertes batallas, yo te ruego que tú hagas que esta palabra quede sellada en su corazón, y yo creo y te pido que sean hacedores de tu palabra, para que tu palabra dé fruto en sus vidas, que puedan aprender a perdonar, que puedan aprender a hacer un bien cuando tal vez les están haciendo un mal, porque tú eres un Dios que actúas de esa manera. Cuando nosotros éramos enemigos tuyos, tú nos amaste, nos perdonaste y entregaste a tu Hijo por nosotros. Tú eres amplio en perdonar y rico en misericordia. Ayúdanos a ser hijos ejemplares, que seguimos tu ejemplo, que vivimos tu palabra, que atendemos a tu consejo. Y ayuda a cada uno de los que está siendo afligido, angustiado, perseguido, ofendido, agraviado por sus enemigos. Ayúdalos, Padre, para poder salir aprobados con esta palabra, para poder hacer carne tu palabra en sus vidas, para poder vivir en la fe del Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pagó con un bien un mal. Lo injuriaban, lo maltrataban, lo escarnecían, se mofaban de él, lo escupían. Sin embargo, él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que podamos orar incluso por nuestros enemigos y podamos decirte: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben que se están poniendo contigo, no saben que están dañando a Jesucristo. Soy un miembro de su cuerpo, soy parte de su iglesia, están afectando el cuerpo de Cristo. Pero que podamos actuar de la mejor manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo que nos ha sintonizado en este tu programa, Escuchando el Dabar de Dios. Deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para ti. Y una vez más, gracias por tu preferencia en esta tu estación, Radio Enciende una Luz. Recuerda que estamos las 24 horas de los 7 días de la semana en esta estación donde transmitimos palabra de Dios, a través de alabanza, de reflexiones, de pensamientos, a través de devocionales, de prédicas. No dejes de sintonizarnos, quédate con nosotros, aún hay muchas cosas de Dios para ti. Estuvo contigo Josefina González desde el bello puerto de Veracruz. Hasta la próxima. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga abundancia